Pasando la celebración de la independencia mexicana, después del 15 de septiembre de este año, el huracán Gilberto se encontraba con las sierras que rodean a Monterrey y descargó aquí sus aguas y su furia, y el río seco, el río tradicionalmente seco, se llenó. Hubo obstáculos que impidieron el paso más tranquilo y normal del agua, y vino una corriente creciente que arrasó con todo. Arrasó con viviendas, con pavimentos, con estructuras, con vehículos y con seres humanos. Traía furia el río Santa Catarina. Y esa madrugada del sábado 17 de septiembre, un joven, entre tantos, junto con los policías y los socorristas de los diferentes centros de beneficencia, de auxilio, se prestaba, sin estar obligado a ello, a ayudar a los que prácticamente morían en ese momento en las aguas del río Santa Catarina. Él estaba en el tramo enfrente de la colonia donde habita, en la colonia del Valle, en el tramo de Santa Bárbara y el puente Miravalle, y ahí se unió a un grupo de héroes, a un grupo de policías judiciales que dieron su vida por los demás, los comandados por César Cortés, el campeón, como le llamamos cariñosamente los que le conocimos. Era el grupo Cobra. Rogelio Ayala Contel, joven de 22 años, volvería a nacer horas después, hace 15 días. Él estuvo en ese lugar y fue arrastrado varios kilómetros, más de 30 kilómetros, por más de 3 horas, por las aguas furiosas del río Santa Catarina. Pero sobrevivió, y hoy está con nosotros en foro para darnos su mensaje. Volvió al río y revivió las escenas. Cualquiera diría que Dios no pasó por aquí, cuando menos un Dios bondadoso, pero no fue así. Dios pasó por aquí, yo lo vi, yo estuve en contacto con Él. Mi nombre, Rogelio Ayala Contel. Quiero aprovechar esta oportunidad que se me da para hacer un gran reconocimiento, un verdadero reconocimiento a tanta gente que entregó su vida en este lugar donde se vivieron momentos de verdadero humanismo, de verdadero compañerismo, de verdadera entrega. En este lugar que me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, verdadera gente humana, en especial al grupo Cobra de la Policía Judicial, en especial el capitán Cortés y sus agentes, al maquinista del tractor, esa gente que entregó su vida aquí, esa gente que no nada más su vida entregó todo su coraje, su humanismo, esa gente que demostró ser lo que poco se habla ahora en estos días, un verdadero cristiano, un verdadero humano. A mí me tocó estar con ellos, a mí me tocó luchar con ellos, a mí me tocó convivir una gran experiencia. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. El agente Cortés, el maquinista, verdaderamente se entregaron su vida, y en ese momento me enseñaron que no hay más amor, no hay más valentía que el que da la vida por sus hermanos. Y en este mismo lugar, más que una odisea, viví una experiencia milagrosa. Más de 3 horas, más de 30 kilómetros arrastrado por el agua. En este mismo lugar empezó un nuevo concepto de mi vida, un nuevo concepto de mis compañeros y un nuevo concepto
del humanismo. Estar frente a la muerte por más de 3 horas, en constante enfrentamiento y lucha con ella, da una sensibilidad diferente, una concepción distinta de la vida. Vamos a ver qué nos dice Rogelio Ayala Contel, que nació el 22 de mayo de 1966 y volvió a nacer el 17 de septiembre de 1988, hace 15 días. Rogelio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Lo que pretendemos, más que la curiosidad, que para eso se prestan muchas veces estas cosas, es que des tu mensaje y en tu vivencia haya un mensaje interesante para todo el público que en este momento siente que son demasiadas las tragedias y que tiene ganas de seguir viviendo. Al pero contrario, seguir viviendo como... Yo te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de poder compartir contigo y con todos ustedes un gran sentimiento, un sentimiento que yo traigo aquí y que quisiera poder compartir con mucha gente. Ahora lo desahogas. Vamos a unos mensajes, no tardamos en regresar. Foro está en el aire. Que estén sufriendo, que haya tanto luto en la ciudad. Duele tanto ver que estén sufriendo, que haya tanto luto en la ciudad. Les pides son así, los así perecen. Mas las penas entre hermanos nos ayudan a salir. No hay rayo que nos parta en dos, que rompa esta cadena entre humanos. No hay nada que nos pueda dividir cuando el amor nos une como hermanos. Ni una esperanza volará, las ilusiones siguen muy adentro, Las ganas de vivir y de luchar es lo que nos empuja desde el centro. Lo que va a suceder es que con el sufrimiento nos tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos. Mientras tanto el dolor, que es lo que nos quema dentro, nos invita a superar la tragedia del momento. No hay rayo que nos parta en dos, que rompa esta cadena entre humanos. No hay nada que nos pueda dividir cuando el amor nos une entre hermanos. ni una esperanza volará, las ilusiones siguen muy adentro. Las ganas de vivir y de luchar es lo que nos empuja desde el centro. Lo que más Todavía se nos hace el nudo en la garganta al ver esas imágenes de lo que pasó el fin de semana del 16-17 de septiembre en Nuevo León. Rogelio, nuevamente gracias por estar con nosotros. Después de la tormenta viene la calma. No sé cómo Sí. andes tú, que tuviste una experiencia diferente a lo que Una los que experiencia estábamos. milagrosa. ¿La Sí. consideras una experiencia milagrosa? Pues hombre, la considero una experiencia milagrosa definitivamente, una experiencia nueva para mí y pues para mucha gente que me conoce y que está conmigo. Entonces sí es un poco mormado, ¿no? De la nariz. Sí, he desobedecido un poquito a los doctores, yo creo que mañana me regañan
y traigo una infección que no se me ha querido quitar en la nariz. Por el lodo que pasó. Sí, así es, por basuras y el lodo que se me metió un poco en la nariz. Bastante en la nariz. Te estuvieron sacando muchas cosas, ¿no? De los senos nasales. Yo sentía un dolor muy, muy fuerte en lo que es el hueso, arriba de los ojos y en la nariz. Entonces, me trajeron un especialista y se dio cuenta que había que hacer un lavado muy especial. Entonces, me abrieron un poquito unos fisuritos por adentro y empezaron a lavar. Tardó, me comentaba el doctor, como 2 horas, y dice que se quedó un poco asustado de tantas cosas que salían de adentro, que yo traía adentro. Dice que pedacitos de palitos y hojas y ya podridos, porque era un olor muy, muy fuerte, era una infección ya que traía. Alguien me dijo por ahí que hasta lagartijas o pedazos de animales. Pues no me quiero poner a pensar qué es lo que traía yo ahí adentro. Bueno, pues no te hemos traído a sufrir con estarte recordando las imágenes de lo que pasó aquel momento, pero yo creo que vale la pena que des tu mensaje, que platiques tu experiencia de lo que sucedió ese día. Te vemos de todas formas, estuviste poco en el hospital, prácticamente para esto no tienes ni un rasguño. Yo creo que el Señor es tan grande y tan sabio que dijo, si te has de salvar, te salvo completo, y me salvó completo. No tengo nada. ¿Eres muy religioso antes de esto o eres muy religioso? Pues yo era muy católico, como todo el mundo, de esos católicos que nos persinamos y que vamos a misa si se nos presenta la ocasión, pero realmente no estaba muy pegado a él como lo quisiera y como lo quiero estar ahorita, pero sí soy católico y iba a misa de vez en cuando nada más. ¿Tú a qué te dedicas? Pues, ¿a qué me dedico? ¿Estás estudiando? No, fíjate, independientemente de todo, me dedico al comercio de muy chico. Me dedico a fabricar piezas y vender máquinas y herramientas para la industria. Entonces, si no estabas en ningún cuerpo de socorro. No pertenezco a... ¿Algún cuerpo de voluntarios? No. Algo? ¿Cómo llegaste? Platícanos, ¿cómo llegaste al río Santa Catarina esa madrugada del 17 de septiembre? Y luego, ¿cómo te aventaste a hacer eso, a acompañar a los que ya estaban entrenados en estas cosas? Vaya, no en una situación exactamente igual a la que sucedió, pero ya tiene un entrenamiento de auxilio, de socorrismo, los miembros del Grupo Cobra de la Policía Judicial. Así es. Pues yo creo que todos los caminos y todo el camino que seguimos ya está señalado por alguien allá arriba, y fue coincidencia. Yo me dirigí a mi casa después de estar viendo tranquilamente la televisión, los Juegos Olímpicos, la inauguración de los Juegos Olímpicos, y entonces yo iba circulando por Calzada San Pedro y me di cuenta que en el puente de Miravalle estaba pasando algo. Yo nunca me imaginé la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces todavía le pensaba si bajarme o no, porque estaba la lluvia muy fuerte. Entonces si yo me bajaba, pues me iba a mojar, en cuestión de segundos iba a terminar empapado. Pero la curiosidad pudo más. Dicen que la curiosidad mató al gato. ¿Ibas con algunos compañeros? Iba solo y entonces me ganó la curiosidad, orillo mi camioneta y me bajo. Y fue horrible porque no hubo necesidad ni siquiera de preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La cosa estaba ahí pasando en ese momento. Había un autobús que estaba volteado de lado y se veía la gente que empezaba a salir por las ventanas y a querer quedarse paradas. Y después volteé un poco más abajo y había un señor aferrado a un árbol, pero se estaba aferrando al árbol como si fuera la propia vida. O sea, tú le veías la expresión agarrado a ese árbol. Entonces... ¿Pero en medio del río? No, más bien él estaba
orillado. Estaba muy distante del autobús. Él estaba como a unos 25 metros abajo del puente, o sea, antes del puente, unos 25 metros antes. Del puente Miravalle. Del puente de Miravalle. Entonces se le veía la expresión ahí y caramba, es fuerte eso, ¿no? Entonces ¿Y lo estaban tratando de auxiliar? lo estaban tratando de auxiliar, había una canastilla, había una grúa de brazo, entonces bajaba una canastilla con una persona y trataba de aventarle el gancho a este señor, un gancho con una cuerda, pero no alcanzaba, no llegaba a la distancia. Entonces, cada vez que el socorrista aventaba ese gancho, yo sentía una esperanza o sentía unas ganas de querer agarrar el gancho y dárselo, ¿no? Entonces, pues no me quedó más que querer dar una oración. Se me ocurrió rezar un Padre Nuestro ahí para todas esas gentes. Y no alcancé a terminar la oración cuando sentí una fuerza y sentí algo dentro de mí que me hizo hacer más, ¿verdad? Te jalaba, te impulsó Así a... es. Ahí yo aprendí muchas cosas y las sigo aprendiendo. Y ahí aprendí que hay que hacer las cosas sin buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Ahí aprendí que cuando uno se decide a hacer las cosas, nunca va a haber razones que te paren o que te... Y ahí empezó... ¿Todavía no conocías al comandante Cortés? No, ni siquiera sabía yo que existía un grupo que estaba con la misma idea de mí, allá abajo. Yo estaba acá arriba, ellos ya estaban allá abajo en el margen del río. Luego bajaste. Después me fui a mi casa, me subí nuevamente a mi camioneta, me fui a mi casa para ver a mi mamá y ver a mi hermana. Y la expresión de mi madre fue: gracias a Dios que ya llegaste. Algo me ha de conocer ella y ella se imaginaba que andaba en apuros o en estos problemas. Y le digo: madre mía, pues es que no, apenas me estoy yendo. Entonces, pues me da un abrazo muy fuerte. Anelisa, mi hermana, me da otro abrazo. Y entonces recojo en mi casa, siempre me ha gustado la pesca, entonces recojo unos salvavidas y recojo una llanta que tenía yo, la que usaba para divertirme al irme a esquiar a la presa. Y muchos amigos míos se divirtieron en esa llanta. Y me regreso al puente de Miravalle. Y entonces en el camino de mi casa al puente de Miravalle seguía sintiendo ese deseo y esa fuerza de poder hacer las cosas. O sea, yo quería llegar y hacer algo, ¿no? Salvar a... A mí la persona que me inspiró en esos momentos era la persona esta que te digo que estaba en un árbol, agarrada. El ver ese coraje de esta persona fue la que me motivó a querer llegar ahí. ¿Así estaban las aguas como vemos en la pantalla o más embravecidas? Bueno, fuera que así estuvieran. Porque estas ya fueron captadas en... Bueno, fuera La que así madrugada. estuvieran. Se hubiera podido hacer mucho más. Bueno, así ya es Estaba- como quedó el domingo, ¿eh? Estaban verdaderamente fuertes. Más Bastante fuerte. fuertes, sí. Ahora nos sigues platicando más sobre este asunto. No tardamos en regresar. Foro está en el aire. Es que con el sufrimiento nos tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos, mientras tanto el dolor, que es lo que nos quema dentro, nos invita a superar la tragedia del momento. Lo que va a suceder es que con el sufrimiento nos tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos.
Continuamos nuestra charla con Rogelio Ayala Contel, de 22 años de edad, sobreviviente a las aguas del río Santa Catarina. ¿Qué fueron 30 y... cuántos kilómetros? Pues mira, la verdad yo no conozco la cifra exacta, pero si a mí me preguntas, yo te digo que para mí fueron 888, como dice la canción, se me hizo eterno el recorrido ese. 3 horas y cuarto más o menos. 3 horas y cuarto más o menos en el río. Me puse a pensar cuando conocí tu historia que cuando estamos en un accidente frente a la muerte o en cualquier otra situación, por segundos, sentimos que todo se nos viene abajo de una manera terrible, ¿no? Terrible. Pero estar 3 horas o más de 3 horas frente a la muerte constantemente ha de ser una experiencia que pocos viven. ¿Por qué no nos platicas qué fue lo que pasó después de que llegaste a tu casa a despedir a tu madre y a tu hermana? Llevaste los salvavidas, te fuiste al río y ahí fue donde conociste al comandante Cortés. Yo llegué al puente de Miravalle, entonces llegué a la parte de arriba nuevamente. Mi intención era subirme a esa canastilla y que me bajaran a mí para tratar de aventarle la llanta esa que yo me llevé a esta persona, al señor que estaba en el árbol. Alguien llamó para preguntar si lo puedes describir, porque alguien le dijo a los familiares que no lo han encontrado, que estaba Pues en un mira, árbol. Traía una camiseta él, una camiseta, y con el agua se le pegaba al cuerpo, entonces tenía un estómago grande, bastante, Sí. la panza, él era moreno, traía un sombrero y no lo soltaba tampoco el sombrero, un sombrero, Agarraba el árbol y no soltaba. y no soltaba el sombrero, y era, se puede decir que un poco grandote él, cara redonda. Y ya no supiste qué le pasó. Entonces yo cuando llegué, desgraciadamente no me di cuenta, pero segundos después se soltó del árbol. Entonces en ese momento me dio coraje, me dio sentimiento, y yo sabía que arriba no tenía yo nada que hacer, no se podía hacer mucho. Entonces agarro mi llanta, agarro los salvavidas, yo ya traía puesto el mío, y me voy corriendo por la calle lateral al puente de Miravalle. Entonces empiezo a bajar, era una subida, empiezo a bajar, y ¿cuál es mi sorpresa? Una verdadera sorpresa y satisfacción, saber que tengo amigos así. Me encuentro a 2 amigos míos. Antes de esto, no sé ahora, no eran amigos míos, eran conocidos y eran vecinos de la comunidad. Uno de ellos es Claudio Canavati, tiene mi edad, y el otro es Fernando Pérez Toledano, que también tiene mi edad. Y entonces lo primero que veo al bajar, me topo con ellos. Y hombre, eso es me llenó de fuerza, me llenó de gusto, me sentí apoyado por ellos. Y ya no era yo solo, éramos 3 los que estábamos ahí. Yo recuerdo cuando me estrecha la mano Fernando, y él estaba dentro de una patrulla tratando de calmar a la gente por medio del altavoz, y me estrecha la mano, y Claudio, como es él, y no creo que cambie, todo acelerado, y se movía y venía, Porque veían a la gente en el autobús sí, y los coches también. así estaban. es. Entonces Claudio, así es él, yo antes de esto me lo encuentro muy seguido en distintas partes, y así es él, rápido, y se mueve, va y viene. ¿Y este era el autobús que estaban viendo o no? No. Que sale en la pantalla. No era ese al que yo me aboqué, no era ese. Era otro similar. Así es. Pero también la gente estaba La sacando el gente ya pañuelo. estaba parada, totalmente, tú podías Afuera del ver autobús. sus cuerpos completos, veías a las mujeres, veías a los hombres, a los niños. Y estaba hundida la mitad del Sí, autobús. el autobús estaba ladeado, y el agua le llegaba más o menos a la mitad del chasis, o sea, tú podías ver la mitad todavía del autobús. Bueno, ¿y esa gente que salió?
Fue la que se llevó luego la corriente cuando vino la crecida del río. Así es, ¿Y a esos iban a auxiliar ustedes a en el eso sí Trascabo? íbamos a auxiliar. Yo te estaba platicando de lo que yo sentí cuando me encontré a mis amigos, y en ese momento me doy cuenta que se estaba formando el grupo de rescate. Ahí fue cuando yo empecé a conocer al capitán Cortés, a esa gran persona que en cuestión de minutos me enseñó muchas cosas, ¿no? Lo reconoces, aquí está en la pantalla, en una entrevista que vino a Foro hace algunos meses. Es él es el campeón, sí señor, él es, ¿Y luego qué pasó cuando llegaste con ellos? él es. Llegué con ellos y el capitán Cortés era el que estaba al mando, y estaba formando el grupo. Entonces se empiezan a subir los oficiales, y yo todavía no había hablado con el capitán Cortés. Yo sabía que hay ciertos restricciones a la gente en estos casos. Entonces no quería yo hablar con él, y le pedí a uno de los agentes que me subiera a la llanta y que me ayudara a subir. El Trascabo era muy alto. Entonces, ¿Y ellos no te impidieron nada? no, Generalmente la policía Así pide es. que los curiosos o el que quiera andar de voluntario por ahí sin tener la experiencia, pues se haga a un lado. así es. ¿Ellos no te dijeron nada? Los oficiales no, afortunadamente me subieron, ya me subí yo, y en eso empieza a subirse el capitán Cortés, esa persona que con su figura imponía, Sí, fuerte, alto. fuerte, su cara imponía serenidad. Yo creo que el capitán Cortés me enseñó ahí lo que es ser verdaderamente hombre, es saber lo que se tiene que hacer y hacerlo. ¿Y cuando él subió no te dijo nada? Se me quedó viendo, fíjate lo curioso, se me quedó viendo, y nos vimos a los ojos directamente, y en eso nos dijimos muchas cosas, y adelante, ¿no? Pero no me bajó, al contrario, me dio fuerza. Esa mirada que me dio fuerza para seguir ahí y llegar con ellos a donde queríamos llegar. Luego entraron en el Trascabo. Entramos en el Trascabo, y inmediatamente a la hora que el Trascabo tocó agua, sentimos donde se empezaba a mover, donde se estremecía Con la fuerza del con agua. la fuerza del agua. Se oían las cadenas que traía la llanta, donde querían salirse de las llantas, ¿no? Y entonces es ahí donde empiezas a sentir pues la verdadera fuerza del río, donde tú decías, aquí hay que hacer algo pronto, ¿no? Se dirigían al camión, autobús, al autobús. así es. El capitán Cortés iba metido en la cabina junto con el maquinista, y el maquinista hizo un momento, un alto, y bajaba y subía la pala para probar a ver de qué modo era más conveniente, y se decidió ir con la pala abajo. Entonces empezó la travesía y nos empezamos a meter al río, y llegó un momento en que se paró La máquina. la máquina, Se ahogó. se ahogó. Entonces en ese momento se sintió como si fuéramos en un barco de papel en el agua. Esas 40 y tantas toneladas que pesa el tractor no era nada. Entonces en ese momento sale el capitán Cortés, sale el maquinista, y nos ponemos del otro lado del tractor para tratar de pues escondernos de las olas, y y ahí fue donde empezó una Ellos se verdadera- amarraron, No, yo en ningún momento nos amarramos, pero los agentes no se amarraron. ¿no? Yo estuve con ellos, y en ningún momento tuvimos ni siquiera tiempo para amarrarnos, ni lo pensamos ni siquiera, ¿verdad? Porque si nos hubiéramos amarrado, ¿cómo íbamos a pasarnos al camión en el momento que hubiéramos llegado a él, ¿verdad? Luego saltaste tú cuando viste que ya el agua estaba Mira, ya el muy agua, fuerte y en tumbando cuestión el de Trascabo. segundos, en cuestión de un minuto, no sé, en cuestión de muy poco tiempo, ya teníamos el agua arriba de nosotros. Ya la presión del agua nos estaba empujando hacia los barandales del tractor. ¿Y cuánto les faltaba para llegar al camión? Estábamos como a unos 25 metros más o menos. Y la gente les gritaba. Y la gente nos gritaba que siguiéramos, que fuéramos a ellos, que por qué nos parábamos.
Y en eso el capitán Cortés nos dice, nos grita, con una voz de tristeza o de coraje, que los estábamos perdiendo. Entonces yo volteo al camión y ya las aguas lo habían tapado y estaba tirando a la gente al agua. Fue en ese momento cuando decidí saltar del tractor, dejarme llevar por la corriente para tratar de agarrar a alguno de estas personas. ¿No me diste el peligro de la corriente sabiendo que hasta el Pues es que- tractor, hasta el trascabo lo estaba aventando? Pero pues, ya estando ahí, qué peligro ni qué peligro. La gente que estaba ahí era la que estaba ahí verdaderamente necesitando de todos De nosotros. todas formas ya no había regreso. De todas maneras ya no había regreso. Y yo no quería regresar solo. Yo quería regresar con alguien. ¿Los judiciales traían salvavidas? Desgraciadamente no hubo oportunidad. Yo llevaba salvavidas y no sé quién se quedó con ellos. No hubo tiempo para Para que ellos se los pusieran. que ellos se los pusieran. No tardamos en regresar, continuaremos nuestra charla con Rogelio Ayala Contel, sobreviviente a la furia a las aguas del río Santa Catarina. Nos invita a superar la tragedia del momento. No hay rayo que nos parta en dos, que rompa esta cadena entre humanos. No hay nada que nos pueda dividir cuando el amor nos une entre hermanos. Y una esperanza por matar. Las ilusiones siguen muy atentas. Es lo que nos empuja desde el centro. Lo que va a suceder es que con el sufrimiento nos tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos. Mientras tanto el dolor, que es lo que nos quema dentro, nos invita a superar la tragedia del momento. Lo que va a suceder es que con el sufrimiento nos tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos. Mientras tanto el dolor, que es lo que nos quema dentro. Eso era ya como a las, ¿qué? 3, 4 de la mañana, No, cuando entraron en el trascabo y... eran como 4:45 más o menos. Ujú. Sí. Entonces, saltas del trascabo, igual que los judiciales, o ellos se quedaron arriba. Ellos se quedaron arriba, todos ellos se quedaron arriba. Y es cuando me aviento al agua para tratar de llegar al grupo de gente que se estaba cayendo, que estaba en el agua, y aventarles la llanta que yo traía. Y no me fue posible, la corriente no me dejó moverme para ningún lado que yo quisiera. Lo único que yo pude hacer es aventarles la llanta que traía con todas mis fuerzas al lugar que ellos estaban. ¿Y alguien la tomó? Pues me gustaría sí, pensar, hay declaraciones y hay noticias de gente que dice, creo que se salvaron 2 personas, Con la personas llanta. con la llanta. Y si así es, pues qué mejor. ¿Y en ese momento empezaste a ver gente en el agua junto contigo? En ese momento empecé a ver gente en el agua y gente a la que yo tenía muy bien identificada porque es a la que yo quería llegar a ella. Como te digo, la fuerza me llevó y entonces pasé yo el puente de Miravalle por abajo. ¿Cuánto tiempo antes, perdón que te interrumpa, cuánto tiempo antes vino la corriente fuerte? O sea, la Yo- avenida de... La, del río. la avalancha del agua, yo calculo que fue entre el 4:45 y las 5 de la mañana. O sea, fue donde se ahogó el trascabo, la máquina del trascabo. Así es, En ese momento, y fue donde al venirse el agua arrasó ya con la gente que estaba arriba del camión. así es. ¿Se oía el agua venir o No, de repente los simple, pescó? pues es que el ruido del agua era ensordecedor y ya estaba ahí, ¿no? Lo que no estaba era el volumen que había. ¿Este era el trascabo? Ese es el trascabo. Y ahí quedó. Exactamente. ¿Recuerdas ese lugar?
Ahí. Yo creo que nunca se me va a olvidar ese lugar. Ese es, Esas son las cadenas que traía el trascabo. así es. Ese trascabo en la calle, las puras llantas yo creo que son más altas que yo. Yo me acuerdo que yo tenía que levantar las manos para tratar de subir al trascabo. Por la escalerilla esa que está ahí, la persona del casco amarillo. Ujú. Sí, y eso que ya está hundido el trascabo. Sí, ¿Y de así qué es. lado ibas tú? Yo iba donde está la persona del casco blanco, en la Ujú. esquina. Sí, Ahí iba. atrás de la cabina. Así es. Y el comandante Cortés iba en la cabina. El comandante Cortés iba en la cabina y cuando salió quedó exactamente donde está el oficial parado del ejército. Ujú. Ese era el lugar del comandante Cortés. Sí. El camión estaba ya a 25 metros. Ya íbamos a llegar a él. Bueno, aquí tenemos el salvavidas. Este es el salvavidas. Bueno, vamos a escuchar una parte del comandante Cortés de una vez. Nuevamente el delincuente para hacer ya la consignación al juzgado. Entonces ya es una consignación magisterial. Y ahí se vuelve a preguntar y le vuelven a mostrar cada una de las prendas que ha tomado y él tiene que decir si le falta o le sobra. Cuando iniciamos en la dirección de la policía judicial, todos los comandantes. Eso fue en febrero de este año, si no me equivoco. En febrero de este año en Foro. Este es el salvavidas famoso. Así es. Sin él no hubiera sobrevivido. Pues yo creo que el señor se agarra de muchas mañas y yo creo que en se puede decir que esto fue lo que me salvó, pero con él o sin él, sin Dios no me hubiera salvado. Te seguía hundiendo Sí, definitivamente yo creo que la mitad de mi recorrido fue por abajo del agua. la mitad de los 30 y tantos kilómetros Así fue es. debajo del agua. Era hundirme, salía otra vez, me volvía a hundir, en fin. ¿Este se infla o es así? No, como este está? ya viene así, es el chaleco, te lo pones y son capas especiales que trae, un material especial que trae el chaleco. ¿Comprado en Estados Unidos o en qué lugar? ¿En qué lugar lo...? No, no lo te vayas fabrican? tan lejos, es una cosa que a mí me llena mucho de orgullo. Este chaleco está hecho aquí en México. Es más, aquí están las especificaciones, los pesos que te dicen, y aquí está el sello de Tipo 3, hecho en hecho en México. México. Ah, Lo que estamos hecho en México estamos pues si tú sí lo puedes decir. Bien hecho. Platícanos cómo estuvo ya el trayecto, la vivencia en el trayecto, cuando ya sentiste que no podías salir. Me imagino que algún intento hiciste de Así es. inmediatamente antes de llegar al puente Miravalle salir, ¿no? Así O es. tomar alguna de las columnas, Yo nunca- afianzarte en una columna del puente. Yo nunca pensé que mi recorrido fuera a ser tan largo. Yo la verdad estaba confiado en que yo iba a salir en el puente Miravalle. Yo me iba a agarrar de una canastilla, de la misma que te digo que estaba colgando a nivel del agua. Yo pensé agarrarme de esa canastilla, subirme a ella, que me volvieran a subir y tratar de entrar en el otro tractor, porque eran dos los que había. Yo nunca pensé que se iba a ser tan largo esto. Pero ya ibas Desgraciadamente, empanicado. No, lo que son las cosas, Gilberto, nunca me dejé ganar por el miedo. No, señor. Yo creo que al caer, o sea, al pasar yo ya el puente de Miravalle y al voltear y al querer levantar la cabeza para buscar a algunas personas que estuvieran ahí, algunos hermanos que todavía estuvieron en el agua, no veía a nadie, me veía a mí nada más. Y al Chihuahua, ahí fue donde empecé a saber que al que tenía que salvar ya en ese momento iba a ser a mí nada más. ¿Y por qué no alcanzaste a tomarte de alguna de las columnas? Porque ya Afianzarte la una de las fuerza que columnas. llevaba, lo intenté agarrarme de la canastilla, pero ya la fuerza que llevaba no me dejó, me golpeó muy fuerte en las manos y me soltó. Bueno, lo que vamos a ver en la pantalla mientras Rogelio nos sigue platicando son imágenes que se captaron ayer de todo el trayecto que recorrió Rogelio, desde el vado de Santa Bárbara, puente Miravalle, que es el que aparece en la pantalla, hasta donde fue arrojado por el agua del río Santa Catarina. Es el trayecto, tú ibas ya más o menos ahí. Así es. Yo creo que ¿No te topaste con ninguno de esos árboles? yo creo te que una quedaron de en las, pie, o- de las cosas más fuertes que me pasaron fue al oír yo cuando el agua estaba chocando
precisamente en esa curva, porque el río quería seguir derecho, el río no decía por dónde pedir permiso de pasar, el río quería seguir derecho. El agua quería topar ya en la montaña, y en la se loma. topaba con esa montaña, era un tronido tremendo, y ahí la misma montaña lo aventaba a un lado para seguir ya su recorrido por lo que conocemos por el río Santa Catarina, o sea, todo ese trayecto que es por Avenida Constitución. ¿Qué profundidad tendría? ¿Unos 4 o 5 metros? Fácilmente, sí, porque yo sentía que bajaba bastante, ¿Tocaba suelo? tocaba suelo, en algunas ocasiones llegué a topar con el suelo. ¿Y luego te impulsabas para volver a salir? Pues desgraciadamente yo cuando te digo que ya me di cuenta que era a mí al que yo tenía que salvar, fue cuando empezó mi oración más intensa, una oración que yo creo que si junto todos los momentos en los que yo había rezado, no completo ni la mitad de lo que hice en este trayecto. ¿Pero qué rezabas? ¿Padres Nuestros, Aves Marías? Hombre, lo que se me viniera a la cabeza, Padres Nuestros, el Ave María, algunas oraciones que me han enseñado en mi casa, en la iglesia, hasta canté, fíjate. Después de, ¿Qué cantabas? pues, canciones, una de la cual me acuerdo mucho y voy a cantar por mucho tiempo es la de Oh Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado y no se burlen de mí mis enemigos. En ti confío. ¿Y por qué cantabas? ¿Por qué cantaba, Gilberto? Porque llegó un momento en que me di cuenta que el Señor estaba conmigo. Y ya cuando te das cuenta de eso, pues a quién no le va a dar felicidad saber que Dios está contigo. Muchos dicen que sienten al Señor consigo, Definitivamente. pero cuando no hay ningún momento de esta naturaleza, cuando no enfrentan una situación tan difícil como esta, en ese momento, sabiendo que podías morir en cualquier momento ahogado o golpeado por una roca o por un tronco, Sí, ¿cómo se ve a Dios? Me imagino que debe ser diferente. definitivamente. Nosotros pensamos, o al menos yo pensaba en un Dios crucificado en la cruz, a un Dios visto en la iglesia, a un Dios al cual yo iba a buscar cuando tuviera algún problema o cuando me sentía muy mal. Antes no lo buscaba. Y ahí se me presentó de una manera sin figura, se me presentó en el agua, se me presentó con una felicidad que me llenó, se me presentó como yo lo quería ver. ¿Estabas dispuesto a morir así sin el deseo de aferrarte a la vida? Nunca quise yo morir. Nomás una vez me tocó sentir, una vez que yo iba por abajo, revolcándome, no llevaba yo una trayectoria, y yo estaba consciente que era el momento ya de subir a tomar aire, y en ese momento yo sentí un golpe muy fuerte en la cabeza, que me dejó noqueado, me El dejó sin único. fuerzas, pero consciente. Entonces yo sabía que ya no iba yo a poder subir a tomar aire, y fue cuando le dije, Dios mío, si este es el momento, nomás te pido que me quites ya de tanta angustia, de tanto sufrimiento. Y en esa cuestión de segundos me paso a mi padre, que él está ahorita con Dios y que estoy seguro que metió su zurda para sacarme de esto. Y le dije, Padre, quiero que seas tú el que me recibas, voy contigo. Pero en ese momento, Gilberto, vuelvo yo a salir solo, sin necesidad de provocarme el vómito que yo me tenía que provocar para poder tomar aire. Y tomo una cantidad de aire que fue cuando quise empezar a cantar. O sea, de ahí en adelante ya mi recorrido fue de felicidad, de más fuerza, de querer estar vivo. Ahí sentí yo cuando me estaban regalando la vida, sin saber, y no me había dado cuenta que hace 22 años ya me la habían dado. No tardamos en regresar, es Rogelio Ayala Contel. Volvió a nacer hace 15 días. Foro está en el aire. Lo que va a suceder es que con el sufrimiento los tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos. Mientras tanto el dolor, que es lo que nos quema dentro, nos invita a superar la tragedia de que rompa esta cadena entre humanos.
Julio, hay muchos que han visto esto, lo que pasó en el río Santa Catarina y el resto de la tragedia, como una especie de castigo divino, como un Dios furioso que arrasaba con todo. Y tú en contraste hablas, viviendo un momento bastante difícil, hablas de un Dios bondadoso. ¿Eso lo piensas ahora que ya saliste o realmente, sinceramente lo pensabas cuando estaba siendo revolcado por las aguas del río Santa Catarina? Pues mira, yo pensé en un Dios bondadoso desde el momento que a mí me dio el valor y la oportunidad de poder llegar al Capitán Cortés. Desde ese momento yo sentía un Dios bondadoso porque me estaba dando la oportunidad y los medios de poder ayudar a esa gente. Y no era yo el único. Ahí tú veías 100, 200 gentes con el mismo propósito. Y estoy seguro que viendo al mismo Dios que yo, un Dios bondadoso. Un Dios bondadoso porque estoy seguro que en ese momento yo lo viví, a mis compañeros y a toda la gente que estaba ahí les dio paz y les dio tranquilidad. En ningún momento les dio terror por lo que estaba pasando. Así que Esa cruz con una paloma la traías en el momento de que te aventaste al agua. no, ¿Antes lo usabas? antes no la usaba y ahora no me lo voy a quitar. Esta cruz me la dio mi hermana en el hospital y la traigo aquí conmigo. Y con la paloma Espíritu Santo también. Bueno, cuando te sumergía el agua, ¿siempre te mantuviste en medio o llegó un momento? Al principio te ibas yo a las quería orillas. nadar a las orillas. Ujú. Yo me di cuenta que iba a ser imposible, que iba a desperdiciar todas mis fuerzas, me iba a quedar sin fuerzas, las cuales yo necesitaba. Así que yo tenía que dejar llevarme. Y por desgracia me llevó siempre por en medio. Por desgracia. Así es. ¿Qué hubiera pasado si Por desgracia, porque si me ha llevado a la orilla, salgo antes, todavía con más fuerzas, para regresar a seguir ayudando. Pero no me sacó hasta ya cuando había pasado todo. pues, la corriente no te dejaba irte a las orillas? No me dejaba irme a las orillas. El agua te jalaba, te succionaba hacia adentro, hacia el fondo. Así ¿Qué es. pasaba allá abajo? ¿Cuánto te mantenías? ¿Un minuto, medio minuto? No tengo idea. Lo que pasaba es que me volteaba de cabeza, me llevaba para un lado, me llevaba para el otro. Y yo no quería luchar para salir siempre, constantemente. Yo quería luchar para salir cuando ya no tuviera aire. Entonces, cuando me faltaba el aire ya era cuando empezaba mi lucha por subir a la superficie. ¿Y qué pasaba allá adentro? ¿Qué pasaba? Los troncos, las... Fíjate, no sé si te ha pasado cuando vas a esquiar y te caes, cuando te sumerges en el agua, tú oyes el zumbido de la lancha que pasa o de la cuerda que pasa al lado de ti. Bueno, eso lo oí yo por mucho tiempo y de un volumen más fuerte. O sea, proyectiles que yo oía que estaban pasando al lado de mí. Yo cuando pasaba por los puentes, oía cuando pegaban, no sé, tubos, vi carros también, cuando pegaban en los muros. ¿Y tú sientes que no había posibilidades de que esa gente que no traía salvavidas sobreviviera? Pues mira, no sé, yo creo que era difícil en esos momentos. ¿Te topaste con alguien ya después o...? No, Pasando el puente de Miravalle ya no viste a nadie. pasando el puente de Miravalle ya no había ¿Y nada. por qué no tomaste algún tronco? ¿Por qué no? Pues no se me presentó. Enfrente de mí no se me presentaban a los lados. Yo creo que si se me ha presentado enfrente de mí, me da un golpe y me hubiera noqueado. Y luego, ¿cómo librabas? Pasaste 9 puentes. Así es. 9 puentes en los 30 y tantos kilómetros. ¿Cómo libraste las columnas de los puentes si llegaba momentos en que no veías? Pues mira, Por el lodo que te entraba a los ojos. yo iba agarrado de la mano de Jesús, no hay otra explicación. Yo me acuerdo que pasaba por en medio, el puente de Zaragoza me hizo dudar si quitarme el chaleco o dejármelo puesto, porque yo veía que no iba a librar. Yo sabía que iba a toparme ahí. Pero ¿Para qué te ibas a quitar el chaleco? para poderme hundir y pasarlo. Yo quería hundirme y no podía por el mismo chaleco. Ah, porque te llevaba arriba. Sí, y en el, ese y el agua momento, llegaba al... En ese momento yo iba arriba y el agua ya había llegado al puente, ya estaba arriba del puente. Y lo que son las cosas,
Me agarró una corriente, me bajó y me volvió a subir de aquel lado del puente. Los juegos Manso los libraste sin problemas, Fíjate que ahí hay que- un obstáculo terrible, ¿no? Los juegos Manso, me tocó ver el carrusel, la pura banderita que tiene la copa, me tocó verla flotando y no sé, no sentí nada. Sabía que iba pasando por ahí. Yo conozco ese lugar porque por 5 años, todas las mañanas paso por ahí y conocía más o menos por dónde iba. Y en ese momento no sentí nada abajo de mí. ¿Ya viste cómo quedó debajo del puente del Papa, el puente San Luisito, los rieles del trenecito de los Juegos Manso? No. Totalmente doblados. No sé si está la imagen por ahí a la mano, donde se ven los rieles vencidos por la furia del agua junto a las columnas Del puente del Papa. Lo del vómito le llama la atención a mucha gente. O sea, ¿quién iba a pensar en ese momento difícil de provocarse un vómito para soltar? Me imagino que quería soltar el lodo y Así el agua es, que el traía. agua que traía dentro. ¿Y eso lo aprendiste en algún lado? ¿Lo No, habías hecho antes? yo no lo sabía, se me ocurrió, se me vino a la cabeza de repente llevarme el dedo a la boca y provocarme el vómito, porque yo sentía, antes de hacer esto, quería agarrar y no podía porque estaba lleno mi estómago de agua. Sí, entonces fue difícil. Pero No tardamos en regresar, Foro está en el aire. Cuando a veces parezca que no hay razón ni ganas de vivir, cuando el mundo y sus presiones no te dejen sonreír, cree más en ti y piensa que las cosas cambiarán, y recuerda bien lo que dice aquel refrán. No hay mal que por bien no venga, no dudes ni te arrepientas. El amor te salvará. Cree más en ti y piensa que las cosas cambiarán, y recuerda bien lo que dice aquel refrán. Luego, ya el resto del trayecto es, pues no imaginable, pero fue algo similar a lo que te tocó vivir, así es. en lo que nos has platicado, ¿no? Hasta el puente del Papa. ¿Cómo llegaste a tomarte de un árbol, a afianzarte de un árbol y luego salir? Pues mira, yo creo que aquí apliqué el dicho famosísimo, aquel que dice que al que a buen árbol se arrima, a buena sombra le da. Yo digo que ahora al que buen árbol se arrima, hasta la vida se salva. Yo estuve en el lugar, yo volví al lugar, y antes de eso no hay nada, después de eso no hay nada. Esos son los árboles que quedaron y son a los que fui a dar. ¿Por qué? Pues porque Dios es muy grande. Así es. ¿Estuviste en el árbol un buen rato? Sí, al sentirme yo ya amarrado al árbol, pues ahí yo no me quería mover. ¿Qué chihuahuas me iba a mover si ya estaba ahí? Pero La corriente estaba la pegando. corriente estaba pegando muy duro y me dio miedo que ese árbol fuera a dar de sí o que me volviera yo a caer a la corriente, y me di cuenta que ya estaba más cerca de la orilla. Entonces de ese árbol brinqué a otro árbol y posteriormente a la orilla. Pero fue difícil porque al salir yo a la orilla subo algunos metros y quedo en una especie de canal como de 1,5 metros más o menos, que en el otro lado había un arroyo. Pero yo ya estaba ciego completamente, yo no veía, pero yo no me imaginaba que era un arroyo, yo pensaba que era el río, y del otro lado el río también. Entonces lo que hice fue tratar de buscar una rama larga, la cual me encontré más adelante, y la metí al arroyo, y sentí que no llevaba fuerza. La metí al otro lado y
me lo arrancó de la mano la corriente del río. Entonces, sin pensarlo dos veces, me aventé al arroyo. Un arroyo que me llegó como arribita de la rodilla y posteriormente ya subí y salí a una explanada. Bueno, para mostrar el lugar exacto, Hernán, está al final de esa grabación, en el recorrido del helicóptero. Ahí está el lugar donde llegó Rogelio, para irlo mostrando. ¿A qué velocidad ibas en todo el trayecto? ¿Rápido o Rápido, más o menos? bastante rápido, pero había momentos en que me regresaba, o sea, el agua me llevaba y me volvía a regresar. Y me llevaba, o sea, estaba en el mismo tramo, estuve varios minutos porque, no sé, una especie de corrientes me llevaban y me traían. Estaban jugando conmigo. De ahí, del árbol, entonces brincaste, oíste a los perros, ¿ya no veías nada? Yo ya no oía nada absolutamente, no veía. Y fue cuando empecé a oír ladrar a unos perros. Y nunca se me va a olvidar el nombre de uno de ellos, se llama Machete. Este era el lugar, perdóname, este es el lugar donde, Así es. donde te afianzaste en uno de esos árboles. Así es. Algunos, los árboles estaban más hacia el río. Esa es la casa de los señores a donde llegaste. Ahí vive don Cirilo y doña María, junto con Machete. Así es, una gran familia. Y el árbol, tú fuiste de nuevo a visitarlos, Claro. a recoger tus salvavidas, tus cosas, ¿no? Yo nunca me imaginé que los tuvieran. Y sale doña María y me dice, oye, aquí te tengo tu chamarra, un rompevientos que llevaba puesto y tus salvavidas. No te lo quise lavar para que lo vieras tal y como estaba. Una gran Bueno, Azael familia. Sepúlveda también estuvo ahí y entrevistó a los señores que te ayudaron en el momento difícil que estabas viviendo A don Cirilo. y que no podías ver absolutamente nada. Tú los acabas de conocer apenas. Así Te es. acabas de ver Así con es. tus ojos. A ver qué le dijeron a Azael Sepúlveda. Desde el fondo de este corral de cerdos y por la parte de afuera, cerca ya de las 8 de la mañana de ese día, Rogelio Ayala pudo por fin llegar hasta una pequeña choza donde dormía doña María Santos Grimaldo. Doña María, ¿qué fue lo que pasó en esa ocasión? Pues no, pues él venía pidiendo ayuda. Entonces yo estaba dormida y entre dormida yo me asusté mucho. Yo le decía que se fuera allá con mi esposo. Entonces ya se levantó mi hijo y fue el que le dio primera ayuda. ¿En dónde estaba su esposo? Mi esposo estaba en una camioneta que se fue a dormir allá un rato. ¿Y él qué le decía, señora? ¿Qué le decía a Rogelio Ayala? Ayuda y ayuda. Y nada más era lo que nos decía, que le diéramos ayuda. Y yo pues me asusté y yo no, por lo pronto no, me fui a hablarle a mi esposo y mi hijo fue el que le dio ayuda. ¿Y qué apariencia tenía Rogelio en ese momento? ¿Cómo venía? Todo mojado, lleno de tierra de la cabeza y pues bien mojado y como hinchado de la cara, se le notaba así. ¿Y usted qué pensaba de eso? ¿Qué... No, pues yo pensé que era algún mal hombre que venía o así, pues no pensé pronto, pero yo de pronto me asusté y nomás. ¿Y su marido vino hasta aquí a platicar con él? Sí, fui a hablarle yo, pero en eso estaba mi hijo ya con él. Don Cirilo. Es don Cirilo Porras quien platicó unos minutos después con Rogelio Ayala. Don Cirilo, ¿cómo lo recuerda usted? ¿Qué pensó en ese momento? Pues no, pues yo lo que pensé, como él nos pedía la ayuda, ¿verdad? Darle hasta donde pudiéramos dar la ayuda, ¿verdad? Porque así es. Entonces cuando yo lo vi, él estaba muy disfigurado la cara, hinchado y todo revolcado, todo muy disforme, ¿verdad? Y entonces ya me dijo él que se acordó su mamá, ¿verdad? Que porque sus compañeros de él lo habían visto que se lo había arrastrado el agua, eso me estaba comentando, y el cuidado de él más grande que tenía, que se diera cuenta su mamá, y le podía dar un ataque, como él decía. Dice, yo sé bien que yo estoy vivo, y por eso me urge salir de aquí, a donde me den auxilio. Entonces yo lo saqué hasta la orilla de la carretera, y luego se lo llevó mi señora y mi muchacho Mario. ¿En qué se lo llevaron? Bueno, según dicen que ahí aquí en la 31, en la colonia 31. ¿31 de enero? No, la 31, no sé, será de enero, no sé, aquí en Nuevo San Miguel. Por ahí a varias personas les pedían así, que les dieran la mano para llevarlo a la Cruz Verde. Entonces mi hijo, pues no, hasta que una camioneta creo se paró y le dijo, mira, ya este muchacho allá,
a la Cruz Verde, yo te pago. Y le pagó él, por llevarlo le cobró creo 8,000 pesos. Y mi hijo los pagó, esos 8,000 pesos. Don Cirilo, ¿a qué distancia estaremos aquí? ¿Qué municipio es este? No, pues aquí todavía es Guadalupe. ¿A qué distancia calcula usted que estamos del puente de la colonia Miravalle? Pues yo tanteo que a unos 20 kilómetros, yo creo, 18 por ahí, digo, pues, más o menos, ¿verdad? Porque está retirado. ¿Ustedes duermen aquí siempre? Bueno, ese día, pues como nos tocó las de malas que nos atascamos las dos camionetas, pues nos tuvimos que quedar. Pero siempre aquí estamos, aquí hay gente todo el tiempo. O sea que aquí nos quedamos nosotros y mi hijo. Y ese día, como vinieron a dejarme unas tortillas, un lonche, ¿verdad? Y pues ya era tarde, y sobre el agua. Entonces por eso quedó la camioneta atascada y ahí ya. Don Cirilo, usted es un hombre de experiencia, que seguramente ha visto muchas cosas. Pues, ¿qué piensa de este caso de que se cayó desde la Miravalle y vino a salir vivo? Pues digo, pues es una obra de Dios nada más, porque yo también pienso que pues fue un milagro que se salvara. Sufrimiento los tenemos más que unir para hacer nuevos cimientos. Mientras tanto el dolor, que es lo que nos quema dentro, nos invita a superar la tragedia del momento. Finalmente, Rogelio Ayala, ¿cuál es tu mensaje? Porque de esta experiencia de 30 y tantos kilómetros, arrastrado y revolcado por el agua, pasando 9 puentes, en este contacto estrecho con tu Ser Supremo, en esas 3 horas y cuarto de vivencia como nunca la habías tenido, ¿cuál es tu idea de la vida ahora? ¿Cuál es tu mensaje a los que nos escuchan? ¿Qué es básicamente la intención de esta entrevista? Pues mira, yo me di cuenta de una gran cosa, que la vida no es algo que se nos haya hecho. Yo aprendí que la vida es una oportunidad que se nos da ahora de hacer algo bien hecho. Yo creo que ahorita todos nosotros tenemos la gran oportunidad que nos está dando Dios de ayudar a tanta gente que está allá afuera necesitándonos ahorita. Es ahora y aquí el momento en el que podemos verdaderamente ayudar. Yo los invito a sentir esa felicidad que se siente al ayudar. No sé, todos sabemos hasta dónde podemos, hasta dónde y cómo. Y esto ahora y aquí es el momento que nos están necesitando nuestros hermanos ahí afuera. Hay muchas cosas por hacer todavía. Te estaba repasando una frase de un mexicano que concuerda mucho con lo que tú dices ahora. Él habla de que todo mundo está ocupado en sí mismo, todo mundo está ocupado en sí mismo. Y pregunta, ¿en qué clase de tristeza nos hemos metido? ¿En qué atajo nos hemos metido todos? Tan ensimismados en nosotros y sin pensar en los demás. Yo los invito a meternos en la tristeza de estos hermanos, a llorar un poquito en la tristeza de nuestros hermanos, y estoy seguro que los ojos que han llorado ven mejor. Te agradecemos que hayas estado Y con otra nosotros. cosa, si se me permite, esto es dirigido a la familia del capitán Cortés, a la familia del maquinista, a la familia de estos agentes. Si me permites, me llevaron un mensaje, alguien me llevó un mensaje, una amiga mía al hospital, y es un mensaje tan bello, ya mucha gente lo ha de haber oído, pero me gustaría leerlo en estos momentos, especialmente para estas familias, y especialmente para el campeón. Una noche soñaba que caminaba a lo largo de la playa y el Señor iba conmigo. Momentos inolvidables de mi vida aparecieron como en el firmamento. En cada uno de ellos presencié huellas en la arena. Algunas veces había 2 pares de huellas. Sin embargo, otras veces había solamente un par. Esto me inquietó porque me di cuenta que durante los periodos duros de mi vida, cuando he sufrido, cuando he tenido angustias, cuando he tenido fracasos, podía haber solamente un par de huellas. Así que le pregunté al Señor, tú me prometiste, buen Dios, que siempre que te seguía, tú siempre caminarías a mi lado, pero he notado que durante las etapas más duras de mi vida, solamente he podido ver un par de huellas en la arena. ¿Por qué, Señor, cuando te he necesitado más,
¿no has estado conmigo? Y él me contestó, todas las veces que tú has visto solamente un par de huellas, mi querido hijo, es que estás sufriendo tanto que he decidido llevarte en mis brazos y por eso las otras 2 huellas se han perdido en la arena. Esto con todo cariño, y lo único que me queda decir es que el Señor es mi pastor y con Él nada, absolutamente nada, me faltará. Muchas gracias, Gilberto, por la oportunidad y vamos a seguir adelante. Gracias por venir con nosotros. Hace un momento hablábamos de tu petición de seguir ayudando a los damnificados. Hay una persona aquí que hemos recibido como buen amigo y como extraordinario pintor, lo hemos recibido en muchas ocasiones en este foro y ahora viene a Monterrey con este cariño que le tiene a nuestra tierra para donar su obra y sacar entonces un beneficio económico para los damnificados. Es el pintor José Luis Cuevas, por cierto, autor de este cuadro que siempre mantenemos en la chimenea del set de foro. ¿Nos acompaña, Rogelio? Claro que Vamos sí. a recibirlo. Adelante. Gran honor.